Buenas noches, profesor, compañeros. La noche de hoy les vamos a hablar sobre lo que es innovación social y solidaria. Primeramente, nuestro equipo de trabajo está conformado por don Manuel Briceño, Heidi Jiménez, Carol Lezama, Oscar Murillo, Ana María Rojas y mi persona, Javier Rojas Jiménez. En nuestro programa de esta noche incluimos lo que es una introducción, el contexto de Latinoamérica, un acercamiento también a nuestro entorno, la realidad local de Costa Rica, el análisis de lo público y lo privado, fortalezas y limitaciones estructurales y un pequeño cierre. Nuestro objetivo general con esto es realizar un análisis académico de algunos elementos claves de la innovación y la economía social. También veremos lo que es la tecnología digital para comprender el impacto de los emprendimientos sociales en Costa Rica, Centroamérica y América Latina. Para eso necesitamos comprender los elementos que conforman la innovación, la economía y la tecnología social. Caracterizar a la región latinoamericana, centroamericana y a Costa Rica en términos de innovación social. Realizar un acercamiento práctico a la economía social solidaria en la región de latinoamericana. Identificar las fortalezas y limitaciones que han tenido el proceso de evolución de la innovación social. En este momento vamos a ver algunos conceptos básicos y complementarios para comprender lo que es la innovación social. Desde el ámbito de la sociología, este término puede compararse con lo indicado por Ronald Inglehart, que lo explica de esta manera: debido a la ineficiencia del Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades sociales y por la sensibilidad que dicha ineficiencia produce en la sociedad civil, recae sobre la sociedad civil el desarrollar los procesos solidarios, comunales y sociales para compensar a la sociedad. Pero desde el ámbito político-administrativo, ese concepto se amplía, contemplando que al pasar un proceso de adaptación y mejora de los procesos en los cuales las sociedades adoptan los conceptos y los modifican para su uso. En otras palabras, los tropicalizan a su manera. En el caso de leyes normativas puede verse de una manera muy práctica, ya que estos son adaptados e interiorizados directamente por la sociedad, dándole un valor agregado a este proceso. Otro concepto sería la economía social. La economía social está dirigida por una sola mente. Esto contesta el objetivo de una manera intachable, por lo que una mente sistemática la dirige. Este director que dirige la economía social prevé finales, los sopesa sin el error o la pasión. Mantiene una disciplina que asegura que todas las directrices son ejecutadas con precisión y hábilmente, externadas y sin pérdida de energía. Más aún, asumiremos que todas las fuerzas individuales colocadas en esa exposición social alegremente como si se hubieran alistado en un interés individual. Eh, el otro concepto que queremos trabajar va a ser el de la tecnología social. Para decirlo en pocas palabras, la corriente tecnológica utiliza todo el conocimiento disponible y las herramientas digitales a su alcance para transformar la sociedad. El término surgió a finales del siglo XIX y ha evolucionado hasta nuestros días actuales de forma transversal para identificar y resolver los principales desafíos de la humanidad, tales como desigualdad, pobreza, hambre, el acceso a la energía, el trabajo, la educación, salud, a tal punto que se han vuelto un eje transversal para lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, que fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 2015. De tal manera, según un análisis, esto va a poder generar un mejor planeta y a la vez generar ganancias, lo cual puede promover la empresa privada. Se estima, según un informe, que se generarían cerca de 2.1 billones de dólares anuales, según lo que indica la Red Internacional 2030. Buenas, compañeros.
me corresponde hablarles sobre el tema de la innovación social en Latinoamérica. América Latina es un concepto étnico-geográfico que apareció en el siglo XIX para identificar una región del continente americano con habla mayoritariamente de lenguas derivadas del latín. Esta región comprende más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que corresponde aproximadamente al 13.5% de la superficie terrestre del planeta. Ha sido escenario de transformaciones sociales significativas en varias dimensiones, pero aún prevalecen grandes vulnerabilidades estructurales, como son los fenómenos de la pobreza, la desigualdad y la inequidad. Representa historia, cultura, un pueblo trabajador y esforzado por mejorar. Dentro de la caracterización de la región se encuentran la desigualdad social. Esta es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, que se ha mantenido y se ha reproducido incluso en los periodos de crecimiento y prosperidad económica. Es por esto que existe una mayor estratificación social, segregación residencial y conflicto que puede desembocar en situaciones de violencia y política social. Además, dentro de la distribución de las riquezas, América Latina es la región del mundo que registra mayor desigualdad de ingresos. El 10% más rico de América Latina concentra la proporción de los ingresos mayor que en cualquier otra región. Hablamos de un 37%. Y lo mismo es viceversa. El 40% más pobre recibe la menor parte, un 13%. Dentro de las minorías étnicas en América Latina se contabilizan 826 pueblos indígenas, reconocidos por los estados, cuya población se estima en un total de al menos 48 millones de personas. Existe además una cuantiosa población afrodescendiente, que se estima en más de 125 millones de personas, la mayoría de las cuales viven en Brasil. Eso significa que en conjunto los pueblos indígenas y afrodescendientes hoy corresponden a aproximadamente el 25% de la población de América Latina. O sea, que de cada 4 personas que viven en esta región, una es indígena o afrodescendiente. La pobreza, este es un rasgo estructural, afecta a 168 millones de personas en toda América Latina, 70 millones de las cuales se encuentran en una situación de indigencia. La pobreza se mantiene en torno al 31%. Siguiente. La innovación social en América Latina. El concepto de social hace referencia ante todo a los retos como sociedad y que ya no pueden ser únicamente abordados por los gobiernos. Lo que busca son respuestas más efectivas y eficaces a problemas sociales, especialmente complejos en los tiempos de crisis. La innovación social en América Latina tiene un carácter multidimensional y está siendo abordada desde enfoques y perspectivas muy diferentes, pero con una base en común. De esta base podemos mencionar cambios en los procesos de la gobernanza, colaboración público-privada, valor social, prácticas de gestión ciudadana en ámbitos locales, movimientos sociales que inciden en los cambios institucionales, competitividad, sostenibilidad de las sociedades. Y es que América Latina es una región de contrastes. Por un lado, la exportación de productos basados en recursos naturales, pero con un bajo valor agregado, y por otro lado, con un nivel bajo de inversión en ciencia y tecnología. Mientras los países industrializados tienen un financiamiento privado en temas de investigación y desarrollo, en América Latina ese financiamiento es fundamentalmente público. Las empresas en la región, además, presentan una ausencia de investigación y desarrollo y prefieren la gran mayoría de tecnologías importadas. Entonces, ¿cuáles son los retos? Bueno, podemos citar oportunidades de ciencia, tecnología e innovación que potencialicen el desarrollo sostenible, políticas públicas que respalden a los pequeños empresarios y protejan las finanzas públicas, acceso a financiamiento y estimular la vinculación con empresas a nivel mundial. Además, incorporar estrategias de sustentabilidad, capacitaciones a las pequeñas y medianas empresas en cómo desarrollar negocios sostenibles y con un valor social. La economía social solidaria en América Latina, dentro de la agrupación de ciertos sectores que tienen un fin en común, ha dado buenos resultados con el paso del tiempo. Es por esto que un concepto como economía social solidaria ha generado un impacto positivo, sobre todo en los emprendedores y representantes de pequeñas y medianas empresas. En todos los continentes hay mujeres y hombres que se organizan de manera libre, democrática y solidaria para crear actividades de todo tipo. Este es un modelo económico prometedor en dimensiones sociales, cívicas y ecológicas que se adapta tanto a los campos económicos más duramente competitivos. Se renueva constantemente. Gracias a los nuevos empresarios, los más jóvenes de ellos extienden sus campos de acción.
A continuación voy a presentar casos para ejemplificar el esfuerzo realizado por pequeños grupos emprendedores alrededor de América Latina. Entonces, tenemos primero, en Guatemala tenemos Fedecovera. Esta es la Federación de Cooperativas Agrícolas de las Verapaces. Ella es especializada en la producción de café, cardamomo y desarrollo forestal sostenible. Agrupa 36 cooperativas que trabajan con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de 12,000 familias autóctonas. Cuentan con procesos óptimos en producción, transformación y acondicionamiento. Genera una utilidad neta de 1.5 millones de dólares por año. Y gracias a ella, hoy miles de pequeños productores guatemaltecos, miembros de Fedecovera, ven sus ingresos aumentar con optimismo y esperanza. Por otro lado, tenemos a Nuestras Huellas en Argentina. Es una asociación sin fines de lucro que promueve programas de finanzas solidarias a través de acciones participativas, autogestionadas y éticamente responsables. Tiene un programa de bancos comunales. Acompaña a más de 1,000 empresarios que integran a 120 bancos, cada banco compuesto por 7 personas, que otorga créditos a emprendedores. Además, capacita a través de procesos formativos sobre comercio, estrategias de mercado, finanzas sostenibles y construcción ciudadana. Organiza ferias de emprendedores para promover los productos y servicios como una forma de colaborar con el trabajo local. Por último, tenemos al Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, IDEAC, en República Dominicana. Es una organización sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo de estructuras organizativas, relaciones económicas y sociales, y en un marco jurídico basado en la economía social solidaria. Su población meta son las empresas rurales asociativas compuestas por pequeños y medianos productores de bienes y servicios. Son 25 empresas asociativas de ganaderos, bananeros, caficultores, pescadores y cacaocultores. Como estrategias tiene capacitación a las organizaciones, promover la coordinación con organizaciones afines con el movimiento, revalorar el marco jurídico y promover alianzas estratégicas. Buenas noches, compañeros, compañeras. Yo les voy a hablar de la caracterización para la región SICA, que es Centroamérica y República Dominicana. Esta región, que es parte de América Latina, no escapa a la realidad que nos exponía la compañera Ana. Cabe destacar que dentro de la región, un 58.1% de las personas son menores de 30 años o personas que están dentro de la población joven o infantil. Un 62.8% de los habitantes lo hacen en zonas urbanas, mientras que solamente un 37.2% en áreas rurales. Al igual que el resto de la región latinoamericana, en Centroamérica persisten las problemáticas sociales, la desigualdad, la limitación de oportunidades y la prevalencia de las condiciones de pobreza. Los países que tienen las condiciones más graves de pobreza y pobreza extrema se concentran en el triángulo norte de la región y son Honduras, Guatemala y Nicaragua. Un 46.7% de la población forma parte de la población económicamente activa. No obstante, existe una participación bastante desigual en la fuerza de trabajo por sexo. Por ejemplo, para el caso de Costa Rica, la participación en la fuerza de trabajo es un 76.2% de hombres y un 48.1% de mujeres, mientras que en países como Guatemala hay una diferenciación en la que la participación es de 86.3% de los hombres y solamente un 39.9% de la participación de las mujeres. Un dato interesante en términos de innovación es que los países presentan todavía condiciones bastante limitadas en lo que se refiere al acceso al Internet. Por ejemplo, solamente para el caso de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, el promedio de acceso a Internet es de un 70% de la población según datos del 2019, mientras que el resto de la región varían desde Panamá, en el que solamente un 57% de las personas tiene acceso a Internet, hasta Nicaragua, donde solo hay un 27% de la población con acceso a este servicio en el país. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la facilidad para abrir una empresa de manera comparativa entre lo que es la región SICA, la OCDE y América Latina. Como vemos en los porcentajes en términos de costo o porcentaje de ingreso per cápita para abrir la empresa, el tiempo en días y el número de procedimientos necesarios para la apertura de una empresa en estos países que componen de diferentes regiones, si bien Centroamérica tiene una posición un poco más favorable con respecto a la condición latinoamericana en general, está muy por debajo de las condiciones existentes en los países miembros de la OCDE. Siguiente, por favor.
Ahora, para realizar un acercamiento a los elementos de la innovación y la sostenibilidad en la región SICA, es necesario hacer una revisión de los factores asociados a las características emprendedoras de la región que van a limitar o facilitar la innovación y el desarrollo sostenible en los territorios. En esta línea vamos a considerar 4 índices. El primero de ellos, el ICG, está asociado con el contexto. La parte de las políticas está relacionada con el doing business y el índice global de innovación y el índice global de emprendimiento van a estar directamente asociados con la parte de competitividad empresarial para el impulso de la innovación. Como podemos ver en el índice de competitividad, en el índice global de competitividad se consideran, les cuento, los datos macroeconómicos que miden la competitividad de los países a nivel global. Y si bien existe en una relación muy similar entre la región latinoamericana y Centroamérica, en los 4 índices va a haber un rezago significativo de ambas regiones con respecto al top 5 de los países que lideran estos índices a escala global. En el caso de el IGI o el Índice Global de Innovación, que es el que mide la evolución de la capacidad de innovación en los países, tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, todos los países han demostrado un decrecimiento importante en el índice de innovación para los últimos 5 años, con excepción de Costa Rica y Panamá, que son los únicos que superan la media regional con puntajes que están por encima de los 30 puntos. En el índice global de emprendimientos también hay una pequeña diferenciación de la región centroamericana con respecto a Latinoamérica. Pero tal como les mencionaba anteriormente, siguen estando bastante rezagados con base a los países que lideran a nivel global. Ahora, partiendo del análisis de estos 4 indicadores, va a ser posible visualizar que el desarrollo empresarial de la región centroamericana se aleja de los estándares internacionales, sobre todo en factores como profesionalismo, gestión empresarial, la existencia de trabajadores y trabajadoras calificadas, la innovación constante y la promoción de nuevas formas de liderazgo y la relación entre la productividad y los salarios. Lo mismo que en la parte de innovación y desarrollo tecnológico y la inversión que se hace al respecto. Siguiente, por favor. En esta última diapositiva, lo que vemos es lo que la Agenda Regional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa se ha programado como los principales retos que tiene la región centroamericana para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y estos retos se han centrado en los ODS 1, 4, 5, 8, 9, 14 y 17, que son los que van a estar más vinculados a las acciones que es urgente tomar en términos de emprendimiento, empresarialidad femenina, desarrollo empresarial, mejora del entorno financiero, articulación productiva y acceso al mercado y la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Hay 3 elementos que son transversales y realmente importantes para promover la innovación social en la región, que son la gestión del conocimiento, la disponibilidad de datos, de información y estadísticas en torno a la micro, mediana empresa y la parte de monitoreo, evaluación y capitalización del aprendizaje para lograr repuntar en esta área específica. Gracias. Buenas noches, compañeros. Seguidamente hablaremos sobre la innovación social en Costa Rica. Costa Rica lleva 70 años invirtiendo en una educación de calidad y 30 años buscando una inversión extranjera directa. Es donde actualmente nos encontramos en una economía del conocimiento y nos enfocamos en el diseño de políticas públicas. Dentro de esta estrategia, Costa Rica está aplicando el modelo llamado de triple hélice para la innovación, donde se ve que se conjuga gobierno, sector privado y academia y otros centros de innovación, donde tienen en común un liderazgo institucional. Siguiente, por favor. Es acá donde se visualiza la necesidad de trabajar en una prioridad de implementación de políticas públicas y se visualiza las siguientes etapas de la innovación social en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo, donde tenemos la primera etapa que nace del impulso, la inspiración y diagnóstico, donde se visualizan factores que evidenciaron la necesidad de innovar. La siguiente etapa es la de propuestas,
donde se generan las ideas para solucionar un problema establecido. Siguiente tenemos la generación de prototipos y pilotos, donde se ven las ideas que son puestas en práctica o los prototipos formalizados. Seguidamente pasamos a la etapa de sostenibilidad, donde las ideas se visualizan en prácticas cotidianas de trabajo y se visualiza una necesidad de fuentes de financiamiento. Posteriormente se pasa a una etapa de escalamiento y difusión, donde las estrategias se definen para difundir dicha innovación. Posteriormente, se logra un cambio sistémico. Este es el objetivo principal de la innovación social y donde se ve un fortalecimiento de la cadena de valor. Es así como visualizamos, además, varios ejemplos de innovación social en Costa Rica. Algunos de ellos tenemos como ejemplo ProInnova, que es un semillero o un ente especializado de la UCR, que actualmente maneja 15 proyectos y se enfoca en generar investigación, acción social y proteger la propiedad intelectual y la población vulnerable de Costa Rica, como lo son las zonas indígenas. Asimismo, otra iniciativa que se tiene es la de Punto Seguro, que es una iniciativa a nivel privado del sector salud, donde busca que cualquier persona de manera gratuita pueda desechar residuos de medicamentos de forma segura. Y esta entidad se encarga de hacer el coprocesamiento de acuerdo a las legislaciones vigentes nacionales. Otro ejemplo que tenemos es el de Green Cloud, que es una empresa que tiene una app que se dedica a medir y monitorear la gestión ambiental y energética para poder cuantificar la huella de carbono de una empresa. Tenemos el ejemplo de Biofin en Costa Rica, que busca soluciones creativas enfocadas a aumentar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, que se traduzcan a su vez en impactos financieros rentables. Biofin es una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que está presente en más de 30 países a nivel mundial. El fin último de todos estos ejemplos es acompañar y fortalecer las comunidades, organizaciones e instituciones públicas para la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas socioambientales. Estas iniciativas tienen que ser soñadas, planificadas, conducidas, ejecutadas y evaluadas por la propia comunidad. Siguiente, por favor. Otro de los proyectos que maneja Biofin en Costa Rica es lo que se visualiza ahorita en pantalla, donde se ven que hay 12 proyectos activos que están divididos en 4 corredores biológicos de Costa Rica y se encuentran divididos también en diferentes tipos de madurez. El 25% de esos proyectos se encuentran en la fase madura y el 25% se encuentran en la fase intermedia y 25% se encuentran en la fase inicial. Siguiente, por favor. Otro proyecto que genera Costa Rica, que se desarrolla en Costa Rica, es el proyecto RED de pagos basados en resultados, donde Costa Rica invertirá 54 millones de dólares en acción climática. Estos recursos son provenientes del Fondo Verde para el Clima, que ha reconocido 14,7 millones de toneladas métricas de CO2 que fueron capturados del 2014 y 2015 en Costa Rica. Gracias a este tipo de iniciativas, Costa Rica ha logrado, como uno de los pocos países a nivel mundial, revertir la deforestación y aumentar la cobertura forestal. Actualmente tenemos una cobertura forestal de un 52% y el 25% de nuestro territorio se encuentra protegido. Los retos actuales de la innovación social de Costa Rica están en seguir invirtiendo en una educación de calidad que busque la generación de agentes de cambio, en trabajar la gobernabilidad y el presupuesto. Costa Rica ha disminuido su eficiencia en cuanto a recursos existentes. Tiene un limitado acceso al financiamiento. Tiene una pobre aceleración empresarial y una disminución en el seguimiento a iniciativas y una pobre articulación institucional. Y ya cerca del cierre entre mi compañero Manuel y yo, vamos a presentar una serie de conceptos que van a redondear lo que hemos visto a lo largo de la exposición y del ejercicio que cada uno de ustedes participó.
Es así como tenemos 4 líneas, uno que es la transformación social, la innovación social, la economía social solidaria y los circuitos económicos sociales solidarios. Las 3 primeras se desprenden de lo que Schumpeter establece como los elementos para la innovación, para el desarrollo y el crecimiento. Eso que nos llama, el asunto central es el desarrollo y la participación social, la participación ciudadana en estos contextos, en donde no solamente las empresas son las que juegan el papel fundamental dentro del capitalismo y en el desarrollo de las sociedades, sino es a través de la participación social, de las formas de organización que podríamos llamar, por ejemplo, cooperativas, asociaciones solidaristas y otras formas de desarrollo comunal y local que permiten que hayan cambios sociales, que se den movimientos fundamentados en qué? En valores éticos como la empatía, el respeto, la libertad, bien otros valores que nosotros conocemos a nivel global, como cuáles los objetivos de desarrollo sostenible. Es así como hay que enfatizar que la participación de la comunidad, la asociación, la cooperación y la autogestión juegan aquí papeles de cambio dentro de los procesos de innovación. El último elemento que nosotros incluimos, que tiene que ver con los circuitos económicos, sociales y solidarios, está relacionado con uno de los planteamientos que se hace en Sudamérica. 2 de los países que llevan el liderazgo en innovación social en América Latina son Brasil y Ecuador. Y en el caso de Ecuador, la forma de desarrollo territorial gestionada desde el territorio, desde lo local, haciendo proposiciones y política pública, es lo que establece estos circuitos económicos. Por favor, la siguiente. Necesitamos pensar que hay temas, problemas y asuntos a abordar en América Latina de carácter sistémico y que se pueden hacer. Entonces, en esta filmina lo que nosotros estamos tratando de plantear es una comparación. ¿Qué comparte el capitalismo que conocemos? ¿Cómo se diferencia de la innovación y la economía social solidaria y qué busca? Se comparten que los negocios podrían pasar por incubadoras, gestiones de modelo de carácter presencial, donde la tecnología, sin importar el sector del que estemos hablando, público, privado, sociedad civil o empresa, siempre juega un factor fundamental dentro de la innovación. Los procesos de servicio, de atención a la ciudadanía, de rediseño de los procesos y reorganización son claves en este espacio. Pero hay diferenciaciones en la innovación social y en la economía social solidaria. ¿Cuáles? Los que ustedes pueden apreciar en la columna del centro. El fin es un crecimiento justo, no es el crecimiento del capitalismo desmedido que conocemos a partir de la revolución industrial de finales de los 2 siglos anteriores, centrada en la valorización del ser humano y lo que se busca en este momento y sobre todo la sensibilización de la ciudadanía. No es una sensibilización solamente relacionada con el no consumo, sino es con la participación, la apropiación y en este caso la transformación. Finalmente, entonces, ¿qué se va a buscar? Una gestión independiente, como ya lo mencionó la compañera Carol, de la micro, pequeña, mediana empresa, es decir, del tejido productivo de un país, de una región, en este caso Costa Rica, Centroamérica o América Latina, a partir de decisiones democráticas, participativas, que permitan una reconciliación sectorial. Es decir, el fin son las personas como entes que somos. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar, si bien es cierto, en la columna de la izquierda hay una serie de casos, ¿cómo son estos casos que se relacionan o se diferencian con lo que presentó, por ejemplo, la compañera Ana María? Bueno, en estos casos que ustedes ven, tienen una serie de caracterizaciones que hacen que se vuelvan particulares y únicos, casi endémicos en la región. Existe una única constitución en la actualidad que establece una economía social y solidaria en su Carta Magna, y eso es Ecuador. Así como hay iniciativas de relacionamiento público-privado, de innovación y promoción de los derechos humanos, que podríamos verlos en cuáles, en la participación de Bayer en ciertas empresas en América Central, en la participación de INCAE a través del CLACS, con lo que son los desarrollos locales. En Costa Rica tenemos varios ejemplos, en este caso como el índice de turismo social, en donde lo que se está tratando de ver es la reinversión en los ciclos productivos y el encadenamiento. Y finalmente, un caso que quisimos dejar sobre la mesa, que es Cope Solidar, que es una de las pocas cooperativas pequeñas que han sobrevivido a la reforma cooperativista en Costa Rica, que promulgan la educación, la inversión social y los derechos humanos como una forma de desarrollo, como una forma de participación y como una forma de crecimiento local. Ya para cerrar,
tenemos que recordar que hay dos iniciativas, una de carácter formal y una de carácter informal dentro de la economía social y solidaria y dentro de la innovación. Las de carácter formal son las que ya conocemos nosotros y de las cuales estamos en interacción diaria. ¿Cuáles? Empresas que tienen algún componente de inserción social, mutuales, cooperativas, servicios financieros asociados como tipo de bancas éticas en donde los diferentes socios ponen parte del capital y sustentan a la organización y se hace una división de recursos de manera equitativa. Financiamientos, plataformas de crowdfunding podrían ser algunos de los ejemplos, pero también tenemos una de las áreas más dinámicas que tiene que ver con la pequeña, la microempresa y sobre todo con el tejido comunal. ¿Y cuáles son esos grupos de consumo? Los grupos de autogestión, prácticas que conocemos que tienen la historia y la prehistoria de la humanidad, como el trueque y las monedas sociales, bancos de tiempo, mercados y espacios comunales. Muchas gracias. Bueno, continuando con la idea de las exposiciones y la consecuencia, voy a referirme a lo que son las fortalezas y limitaciones estructurales, pero basado en lo que es el marco regulatorio, el marco del derecho. Es importante tener en cuenta que bajo la perspectiva que estamos viendo esta exposición en cuanto a la innovación social, existen cuerpos normativos que sí regulan esta actividad, porque en realidad el pueblo, las personas solicitan o piden más bien ser reguladas para que su convivencia en sociedad sea más, más regulada por el ordenamiento jurídico. Es así como existen los cuerpos normativos que se mantienen mediante en una escala de derecho o en una jerarquía normativa de los derechos para regular las conductas de las personas. Y en este caso que hablamos de innovaciones sociales, los cuerpos normativos que básicamente regulan todo este tipo de actividades son, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos. Recordando, claro está, que los derechos humanos son axiomas que al estar metidos dentro de un cuerpo normativo, como la Convención de los Derechos Humanos, se vuelven derechos humanos positivizados y que de la Convención de los Derechos Humanos nace o es consecuencia de ella, por ejemplo, la Constitución Política de Costa Rica. Y dentro de esas regulaciones de los derechos humanos, que la Convención de los Derechos Humanos es una que regula por lo general todo, encontramos ciertas normas que regulan las actividades políticas y de progreso de una sociedad. En el campo de los derechos de los ciudadanos, el artículo 23 de la Convención de los Derechos Humanos, valga redundancia, le da la posibilidad a los ciudadanos de gozar de derechos y oportunidades y participar en la dirección de asuntos políticos. Pero se va también un poco más allá. También regula el derecho de progresividad, que sería entrar ya en el marco propio del conocimiento económico o del crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, regulado como un derecho fundamental, lo tenemos que ver no de una perspectiva solamente económica, sino primeramente y dando un valor sumamente como un activo valioso, el conocimiento. Si un país le otorga o le da ese carácter tan valioso o fundamental al conocimiento, es un país que va a progresar, es un país que va a salir adelante, es un país que va a innovar, es un país que sus ciudadanos van a poder ser competitivos y por lo tanto salir adelante bajo cualquier circunstancia o contexto, situación que se encuentre el país. ¿Por qué? Porque ha encaminado su ideal en el sentido de que enfoca el conocimiento como generador de esa riqueza. Por lo tanto, si un país se enfoca en lo que es el conocimiento humano y en el conocimiento social, evidentemente para futuro no muy lejano, esa inversión
va a generar una riqueza futura para el país. Muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces hemos llegado a la parte de las conclusiones y podemos decir que la economía social y solidaria ha estado presente en la sociedad de manera visible a partir del capitalismo tradicional. Pero, sin embargo, la sustentación de las formas de organización social y colaborativas, desde el trueque hasta el bien común, no son ajenos a la historia. Latinoamérica, como la región más desigual del mundo, enfrenta retos de promoción y crecimiento de su tejido social en un marco de colaboración solidaria sustentada en su tejido social. Centroamérica no escapa a la afirmación anterior, además de su particular condición, donde se concentran dos de los países más pobres de la región, sin olvidar que es una zona altamente dinámica en términos migratorios, un puente de personas y biodiversidad. Costa Rica cuenta con políticas sectoriales, con un servicio social consolidado y con importantes capacidades de investigación, desarrollo e innovación. Sin embargo, la dispersión de la gobernanza y la fragmentación de la información frena el aprovechamiento de todo este potencial para avanzar hacia una economía inclusiva, sostenible y centrada en conocimiento. En esta parte final, quisiera agregar que los marcos regulatorios que permitan la evaluación social de los países es un deber. Las formas de organización, el soporte, que es diferente a las reglas económicas tradicionales, es algo que se tiene que observar. Las necesidades de política de promoción económica y de innovación social que permitan un surgimiento positivo del sector emprendedor. Lo anterior acompañado de una gobernanza democrática transparente de procesos y rendición de cuentas. Fortalecimiento de la veeduría ciudadana de la mano con la rendición de cuentas por parte del sector privado y público. Muchísimas gracias.